Buenas noches, hermanos. Que Dios les bendiga. Vamos a pasar en esta noche a nuestro estudio acerca de la reforma. Bueno, realmente el día de hoy ya empezó noviembre. Era para que ya empezáramos a hablar de un tema distinto, como solemos hacer cada mes. Pero como el día de ayer fue el 31 y el día de ayer fue el mero día de la Reforma, el aniversario número 506 de la Reforma Protestante, pues el día de hoy lo tomamos prestado para terminar nuestro estudio acerca de la Reforma. Y el día de hoy, pues vamos a ir con un poquito de prisa, porque vamos a abarcar parte fundamental que nos resume lo que es la Reforma Protestante, y quisiera llegar al punto de la conclusión, o un tipo resumen de lo que es la Reforma, porque bueno, ya es el último día que hablamos en cuanto a esto. Ahora, ¿verdad? El siguiente miércoles vamos a hablar de otro tema. Más adelante le diré de qué vamos a hablar. Entonces, bueno, ya durante la semana pasada estuvimos hablando de Martín Lutero, de su obra, de lo que él hizo, de que el 31 de octubre él fue a las puertas de la iglesia de la ciudad, del pueblo de Wittenberg en Alemania, para clavar las 95 tesis. Ahí es el comienzo de la Reforma Protestante, ahí es el comienzo del movimiento protestante que nos alcanza hasta el día de hoy, del cual nosotros somos partícipes del protestantismo. Entonces, Martín Lutero, al clavar las 95 tesis, lo que hace es llamar a un debate, llamar a una conversación a otros líderes de la iglesia católica, ya hemos especificado, que para hablar acerca de lo que se estaba haciendo mal dentro de la iglesia católica y de los abusos que se estaban haciendo, y que Martín Lutero se había percatado de eso. Martín Lutero lo que está buscando es precisamente que se vuelva a la Escritura, que se vuelva a lo que dice la Biblia, que es la base de la Reforma, que la salvación es por gracia, ya que la gente, los sacerdotes, bueno, específicamente uno, y el Papa, que era el que estaba maquinando todo esto, estaban vendiendo la salvación y estaban vendiendo, o sea, las indulgencias. A través de las indulgencias se estaba dando perdón. Se pretendía que se le estaba dando el perdón de los pecados a la gente, y esto es a lo que protesta Martín Lutero. Solamente queremos recalcar que lo que está sucediendo aquí con Martín Lutero, allá en 1517, es con la Iglesia Católica, y ahora lo que recordamos precisamente es a un hombre de Dios que entendió el Evangelio y que estuvo en contra del error. Entonces, el asunto aquí precisamente no es que se trate de la Iglesia Católica. Nuestra idea no es hablar mal en contra de la Iglesia Católica, sino hablar en contra del error, de todo lo que está en contra de lo que dice la Escritura. Nos oponemos a lo que es error, nos oponemos a lo que no dice la Escritura, nos oponemos a personas que dicen venir de Dios, que dicen ocupar lugares según ellos impuestos por Dios, para hablar y decir cosas que nunca vemos a lo largo de la Escritura. Nos oponemos al error y hablamos en contra del error. En nuestra actualidad hay mucha gente, y no necesariamente de la Iglesia Católica, sino de denominaciones protestantes, que cometen la misma falta de ir en error, de hablar en error, de hablar de cosas que no están en la Escritura. Y eso es en lo que estamos en contra del error, en contra de lo que Dios no dice, y en este caso en contra de vender la salvación. Esto mismo fue lo que hizo Martín Lutero, estar en contra del error, en contra de que a la gente se le dijera que por dinero puede adquirir perdón de pecados.
Esto es en lo que Martín Lutero estuvo en contra, y nosotros también es en lo que estamos en contra. Por ejemplo, de este error y de muchos otros que tenemos en la actualidad. Simplemente para mencionarlo, Martín Lutero entonces estaba en contra del error grave de vender la salvación, el error grave de vender el perdón de pecados. Entonces, bueno, habiendo mencionado esto, vamos a hablar acerca de las 5 solas, las cuales resumen todo el movimiento de la Reforma. ¿Qué es lo que la Reforma ha promovido? ¿Qué es lo que la Reforma habla? ¿Qué es lo que la Reforma pronuncia? ¿Qué es lo que la Reforma buscaba? Pasamos a la siguiente diapositiva. Las 5 solas, este título se da a 5 frases en latín popularizadas durante la Reforma Protestante y tiempos posteriores, que enfatizaban las distinciones entre los primeros reformadores y la Iglesia Católica. Aquí es entonces donde se encuentra la diferencia entre lo que estaba declarando la Iglesia Católica en aquel entonces como palabra de Dios y lo que los reformadores vinieron a señalar como error. Así son conocidas las 5 solas. Entonces, la palabra sola es la palabra latina que significa solo, ¿verdad? Y se utilizaba en relación a 5 enseñanzas clave que definían los argumentos bíblicos de la Reforma. 5 puntos clave de la Reforma, los 5 puntos clave, las 5 enseñanzas principales de la Reforma Protestante. Pasamos a la siguiente diapositiva. Los teólogos de la Reforma cuestionaron y cambiaron el entendimiento de la salvación del hombre dentro de la Iglesia Católica, o la posición que la Iglesia Católica había abrazado, y junto con ello la venta de las indulgencias, la venta del perdón de pecados, la venta del perdón de pecados, por el cual primeramente Martín Lutero protestó. Con el paso del tiempo se hizo necesario resumir todo lo que los reformadores hablaron y lo que estuvieron en contra, y ese nuevo entendimiento teológico acerca de estos 5 puntos claves. Pasemos a la siguiente diapositiva. Y entonces empezamos con el primer punto. Dentro de las 5 solas tenemos aquí el que hemos puesto como número 1, que es la sola Escritura. Y este es asunto importante como los otros 4 que vamos a mencionar. La sola Escritura, que abrazó la Reforma, que abrazaron los reformadores, hace énfasis en la Biblia como la única fuente de autoridad para los cristianos. Al decir solo la Escritura, solo la Biblia, los reformadores rechazaron tanto la autoridad divina del Papa católico romano como el representante de Dios en la tierra. Y lo que los reformadores entonces abrazaron era que solo la Biblia es inspirada por Dios, respirada por Dios, como lo dice ahí 2 de Timoteo, que toda la Escritura es inspirada. Bueno, los reformadores abrazaron el hecho de la sola Escritura, que significa eso, que la Escritura, que la Biblia es la única fuente de autoridad. Nadie está por encima de la Escritura, ninguna persona, ningún líder, nadie está por encima de la Escritura. La Escritura es la autoridad máxima de los cristianos. Porque bueno, ella nos habla acerca del Señor Jesucristo y su testimonio. Pasamos a la siguiente diapositiva. Los reformadores entonces se opusieron a cualquier cosa que el Papa o la tradición de la Iglesia Católica enseñara que contradijera la Biblia, y cualquier tradición o dicho por cualquier autoridad que está en contra de lo que la Escritura dice debe ser rechazada. Este es el hecho del por qué los reformadores abrazan la Escritura, porque se dan cuenta del gravísimo error
que había en grandes líderes eclesiásticos de la Iglesia Católica Romana, en este caso el Papa. Finalmente el Papa fue la persona que ideó la venta de las indulgencias, mientras que este hombre llamado Juan Tetzel, comisionado por el Papa, venía y decía que se podía obtener el perdón de Dios por medio de dinero, por medio de comprar un papel. Los reformadores dijeron, todas estas enseñanzas que no están en la Escritura y que están obviamente en contra de ella, deben ser rechazadas. Y no porque lo dice el Papa, debe ser aceptado. Este es el fundamento de la sola Escritura. Y la sola Escritura impulsó la traducción de la Biblia a diferentes idiomas, como al alemán. Ya mencionamos a Martín Lutero, que él hizo la primera traducción de la Biblia al alemán. Y no solo eso, sino que Martín Lutero, al traducir la Biblia al alemán, estableció muchos parámetros del idioma alemán, de la poesía alemana. También se tradujo al francés y al inglés, y también la sola Escritura impulsó la enseñanza de la Biblia en idiomas que no fuera el latín, ya que entonces los sacerdotes eran los únicos que tenían acceso y eran los únicos que podían enseñarla. Los reformadores se opusieron a eso y comenzaron a traducir la Biblia a el lenguaje común para que cualquier persona tuviera acceso. Finalmente, quien da el entendimiento de la Escritura es el Espíritu Santo. Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva. La segunda sola que tenemos es la sola fe. Y este punto es importante porque enfatiza la salvación como un don gratuito. Solo la fe es necesaria. La Iglesia Católica en aquel entonces enfatizaba el uso de las indulgencias, el dar dinero para obtener perdón de Dios, para comprar una posición delante de Dios. Y dentro de la teología católica romana, las buenas obras y el bautismo son consideradas como requisito para la salvación. Desde aquel entonces ya eran consideradas. Y entonces aquí pasamos a la siguiente diapositiva. Vemos por caso contrario que los reformadores, que la reforma, que el movimiento protestante abraza el hecho de que solo la fe es necesaria para la salvación. Ya que la salvación no se basa en esfuerzos humanos ni en buenas obras. El hacer cosas buenas, el comprar un perdón vendido por el Papa no hacía ninguna diferencia en la posición de la gente delante de Dios. La salvación siempre ha sido por un medio, que es la fe. Siempre la fe ha sido el medio para la salvación. Desde tiempos antiguos, grandes hombres, los grandes hombres que vemos a lo largo del Antiguo Testamento, cada uno de ellos tenía algo en común, y es que tenían fe, o sea, habían creído en las palabras de Dios. Eso es lo que pasa con Abraham. Abraham creyó a Dios, creyó a la promesa de Dios. Noé creyó a lo que Dios le dijo que iba a suceder. Moisés creyó que Dios lo iba a acompañar y que Dios lo iba a fortalecer. Todos ellos tuvieron una cosa en común: fe en Dios. Después tenemos grandes hombres como los discípulos, como los apóstoles. Todos ellos creyeron en Jesús. El apóstol Pablo, sin haber recorrido con el Señor Jesús, creyó cuando le vio, creyó cuando el mismo Señor Jesús le habló. Y muchos otros hombres que tenemos en el Nuevo Testamento, todos ellos creyeron. Tan solo fue necesario creer a las palabras de Dios. Y habiendo creído es que hicieron, porque si no hubieran creído, no hubieran hecho las cosas que Dios les llevó
hacer. Entonces el asunto es creer. Y esto es lo que estipula este segundo punto. Solo la fe es necesaria, solo creer. El hacer viene después de creer. El hacer viene porque hemos creído. Y esto es lo que defendían los reformadores. Hacer cosas simplemente por hacerlas o por tener que cumplir, sin haber creído verdaderamente, no sirven de nada. El asunto es la fe, el asunto es creer. Y aquí es donde se basa la salvación, en el creer, en la fe. No en comprar una indulgencia, no en el comprar el perdón de Dios. Esto era lo que se oponían, a que se podía comprar, lo cual es totalmente falso. Pasamos a la siguiente diapositiva. Tenemos entonces la sola gracia. Ahora llevamos dos. Solo la escritura, solo la fe, solo la gracia ahora. La salvación entonces directamente de sola la gracia tiene que ver con la sola fe. La salvación es un don de Dios y la salvación solamente proviene de Dios. Por tanto, es algo que el pecador recibe perdón de forma inmerecida, basado en lo hecho por el Señor Jesucristo, en su muerte y su resurrección, y no por las cosas que hace el pecador. La salvación solo proviene de Dios, solo es dada por Dios, por lo que ha hecho Dios mismo, y no por lo que hace el pecador. Lo único que tiene que hacer el pecador es creer en lo que Jesús hizo, creer en lo que Dios hizo, en lo que Dios ha hecho. Por eso directamente la sola fe y la sola gracia tienen que ver, porque somos salvos solamente por gracia, por la gracia de Dios, por el Señor Jesucristo, por su muerte, por su resurrección, porque como dice el apóstol Pablo, Dios reconcilió consigo mismo las cosas. Nos reconcilió con Él porque Él mismo decidió reconciliarnos. No porque nosotros buscáramos la reconciliación, porque ni siquiera la buscábamos. Entonces, solamente es por gracia la salvación. Solamente es por gracia, porque es inmerecida y porque Dios precisamente la da sin que nosotros la merezcamos, y no como se suele decir por ahí, que Dios nos salvó porque vio algo especial en nosotros y porque somos especiales y porque Dios ha visto algo en nosotros. Eso es totalmente falso y en contra de esto, porque si Dios viera algo por lo cual salvarnos, entonces ya no es salvación por gracia, ya hay una razón para que nos salve. Y el asunto aquí es que no había ninguna razón para ser salvados. Si había una razón, entonces, y no provenía de Dios, sino provenía de nosotros, es salvación por obras. Y la Escritura en ningún momento declara eso. Pasamos a la siguiente diapositiva. El cuarto punto acerca de las 5 solas. La cuarta sola, en este caso, es solo Cristo. Este punto es importantísimo porque resalta el papel del Señor Jesús en la salvación. La tradición católica había colocado a los líderes de la iglesia como los sacerdotes, y algunos otros grandes hombres de fe, debemos reconocerlo, sí. A grandes hombres en la fe se les puso, la iglesia católica los puso como si fueran intercesores. Los puso como los conocemos, como santos, a los cuales se les puede pedir. Y que eso se le conoce como canonizar a alguna persona, algún sacerdote, algún hombre o mujer que hizo algo. La iglesia católica los puso como intercesores y los puso como esos seres a quien se les puede pedir algo, a los que se les puede rogar, a los que se les puede hacer un rezo, como se le llama.
Mientras que por el otro lado vemos a los reformadores defendiendo en pasaje ahí en Hebreos 4:15 que dice que el Señor Jesucristo es nuestro sumo sacerdote que intercede por nosotros ante el Padre. También recordamos el pasaje de Juan que Él es nuestro abogado delante del Padre. Y que el Señor Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Entonces este punto defiende el hecho de que solamente es por el Señor Jesús. Si somos salvos por gracia es por el Señor Jesús, es porque Él intercede, es porque Él tomó nuestro lugar, es porque Él nos defiende delante del Padre. El Señor Jesucristo, porque Él intercede por nosotros. No ninguna otra persona, ningún otro hombre, ni María intercede por nosotros. El único que intercede por nosotros es el Señor Jesucristo. Solamente Jesús es el único intercesor, el único mediador entre Dios el Padre y nosotros los hombres. Entonces, este es punto importante porque este punto en contra de la teología católica romana sigue estando presente. La iglesia romana sigue defendiendo el hecho de que se le puede rezar a los santos y que se le puede pedir a María, asunto que no vemos en la Escritura y que fue a lo largo del tiempo la Iglesia Católica introdujo esto a su creencia y a su catecismo, el hecho de que María interceda por nosotros, y no tiene origen bíblico. Lo único que vemos a María diciendo es, hablando del Señor Jesús, lo único que María dice es: hagan todo lo que Él les diga. Y ya. El otro momento en el que se le da protagonismo a María es antes de que nazca el Señor Jesús, sí, porque fue un instrumento de Dios, pero no es inmaculada y no es sin pecado, porque también por eso ella murió. Y no resucitó, ¿ok? Bueno, ni fue ascendida al cielo. Pasamos al siguiente punto, el cual es la quinta sola. Llevamos 4. ¿Cuáles son? Aunque sean en desorden. La sola escritura. Solo la fe. Solo la gracia. Solo Cristo. Y la número 5 es: solo a Dios la gloria. Y este es como la última de las 5 solas, porque enfatiza la gloria de Dios como la meta de la vida, y en este caso enfatiza la gloria de Dios como el único objetivo por el cual sucede la reforma. En lugar de esforzarnos por complacer a los líderes, en este caso a lo que se estaba hablando de la Iglesia Católica, mantener una lista de reglas o proteger nuestros propios intereses en la vida, el único objetivo que deberíamos tener como cristianos es glorificar a Dios. Y es parte de lo que Pablo dice de alguna otra manera, que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios, absolutamente todo. Pasamos a la siguiente diapositiva. El propósito de la salvación es glorificar a Dios. El objetivo de que seamos salvos es glorificar a Dios. El objetivo de la creación es glorificar a Dios. El objetivo de todo lo que existe, de todo lo que Dios ha hecho, es glorificar a Dios. El objetivo de nuestra vida debe ser glorificar a Dios. El objetivo de la reforma era glorificar a Dios. Era ir en contra del error, porque el verdadero evangelio, la salvación por la fe, la salvación por gracia, glorifica a Dios. El hecho de que se pueda comprar la salvación, el hecho de que se pueda comprar el perdón de pecados, muy lejos está de glorificar a Dios, de glorificar la maravillosa obra del Señor Jesucristo al tomar nuestro lugar, al tomar nuestro pecado y morir
por nosotros. El objetivo del Evangelio, el objetivo de la Reforma es y siempre ha sido glorificar a Dios, ir en contra de lo que no le glorifica, ir en contra de lo que no muestra verdaderamente quién es Dios. Entonces, como podría ser el objetivo de la Reforma, es glorificar a Dios. De que solamente a Dios es la gloria, de que el hecho de la salvación es solamente por Dios y que por eso solo a Él se le debe gloria y honra y honor por el maravilloso milagro de la salvación, el maravilloso milagro de la encarnación del Señor Jesucristo, que bueno, un pequeño adelanto, que eso es lo que celebramos en Navidad, ¿verdad? El milagro de la encarnación de Dios, que es por gracia, solamente por gracia, para traer salvación a los hombres, que es solamente por la fe, que encontramos solo en la Escritura y que es solamente por Cristo, porque todo esto le da solamente a Dios la gloria. Estos son los 5 puntos que defendió la Reforma y que ha defendido la Reforma protestante. Solo la Escritura. Realmente solo es necesario la Escritura para alcanzar la salvación, porque en ella tenemos el testimonio del Señor Jesucristo, de que solo Él es el mediador, de que solo Él es el Salvador, de que solo Él es quien intercede por nosotros y quien se puso en nuestro lugar para que nuestro pecado sea perdonado. El Señor Jesucristo fue dado solamente por gracia, no porque lo mereciéramos, porque muy lejos estábamos de ello. Somos salvos simplemente por gracia. Y esta salvación se obtiene solamente por la fe, solo por la fe, solo por creer, no por hacer cosas, no por obtenerla, no por comprarla, solamente por creer. Y todo esto nos lleva a que la obra es solamente de Dios y no del hombre. Por eso es que solamente para Dios es la gloria, no para el hombre, porque el hombre no hace nada. Quien hace todo es Dios, porque finalmente creer es un don otorgado por Dios. Pasamos a la siguiente diapositiva. Y entonces, bueno, a esto es a lo que quería llegar, a un resumen rápido de lo que fue la Reforma. Porque entonces, bueno, pasamos a la siguiente diapositiva. La Reforma protestante fue una evolución espiritual iniciada en Europa, en Alemania específicamente. Bueno, hablando de Martín Lutero, como dijimos en tiempos atrás, hubo otros hombres conocidos como los prerreformadores. Este movimiento que comenzó en Europa buscaba recuperar la Biblia para saltar por encima de los que habían sido por muchos siglos de superstición espiritual de la Edad Media y regresar a la pureza de las Escrituras. En ese tiempo se le conoce al tiempo del oscurantismo, porque la palabra de Dios se había oscurecido, no porque la palabra de Dios hubiera perdido poder, sino porque la habían ocultado para que la gente creyera lo que otros decían, lo que los sacerdotes decían. El objetivo de entonces los reformadores fue traer de regreso a la Escritura. Fue un espíritu de búsqueda, de buscar a Dios, de estar cerca de Dios, de conocer a Dios. Eso fue lo que impulsó la Reforma, un espíritu de búsqueda, de buscar la presencia de Dios, de buscar qué es lo que Dios dice. Pasamos a la siguiente diapositiva. Fue una revolución de libertad cuando afirmó efectivamente que se creía solamente en la Biblia como la base para tener nuestra fe y nuestra conducta. Todo lo que decimos, lo que hacemos, lo que creemos, lo que no creemos y lo que no hacemos no debe tener otra fuente
que no sea la Escritura. Si yo hago algo, si yo digo algo, si yo creo algo, si yo defiendo algo, si yo me opongo, si yo no hago, lo que sea que haga yo debería tener su origen en la Escritura. Si digo algo es porque proviene de la Escritura, si no digo algo es porque no está en la Escritura, si yo me opongo a algo es porque Dios se opone a eso. Mi vida debería encontrar su origen en la Escritura. Ese fue la búsqueda en la Reforma, que lo que se dijera estuviera en la Escritura, que lo que se enseñara estuviera en la Escritura, que la vida de la gente tuviera su origen en la Escritura. Eso fue lo que los reformadores buscaron al hablar de solamente la Escritura. Pasamos a la siguiente diapositiva. Estaban liberando a la gente de la tradición y de la superstición que hubo por muchos siglos, pues se creía que a través de comprar indulgencia se podía obtener el perdón, porque se creía que yendo de rodillas hasta la basílica se puede obtener favor de Dios, cuando solamente es por gracia, porque solamente es porque Dios da ese favor, porque solamente Dios puede salvarnos. La Reforma buscaba liberar a la gente de esos sacrificios que no hacen más que, pues no tienen en realidad ningún poder, no pueden darnos favor delante de Dios. Lo único que puede darnos favor delante de Dios es el Señor Jesucristo. Ellos estaban buscando liberar a la gente de rituales, de ceremonias humanas, porque ellos creían, la Iglesia Católica defendía que a través de estos rituales, a través de esos sacrificios, a través de las procesiones y cosas similares, se puede obtener favor delante de Dios. Y nada de eso puede darnos favor de Dios. Lo único que nos da favor ante Él es Él mismo, es el Señor Jesucristo. Pasamos a la siguiente diapositiva. Cuando la Reforma afirmó solo Cristo, estaban liberando a la gente de toda una legión, de todo un grupo de mediadores, recordando el principio bíblico de que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, que es el Señor Jesucristo. No son los santos, no son cualquier otra cosa similar, que bueno, en los santos entra básicamente todo. El único mediador entre Dios y los hombres es el Señor Jesucristo. Solamente Él. No alguien más, incluso María, nadie más es nuestro mediador, solamente el Señor Jesucristo. Pasamos a la siguiente diapositiva. La gente igualmente fue liberada de la carga de ritos y de requisitos con los que se debían cumplir al hablar de solamente la fe, que es el único requisito para ser salvo. El solo creer, como bien lo muestra la Escritura, es lo único que hace falta para que seamos salvos. No rituales, no dinero, no cumplir con ciertas cosas, solamente la fe es necesaria para ser salvo. Solamente el creer, como ha sido a lo largo del tiempo. Como lo dije hace un momento, como los grandes hombres de la Escritura lo hicieron, solamente creyendo, solamente por creer, no por haber cumplido, no por haber hecho cosas, porque si hicieron cosas es porque creyeron. Es porque creyeron en las palabras de Dios, es porque creyeron en el Señor Jesucristo, es porque creyeron. Si algo hicieron para Dios, es porque creyeron en primer lugar. Y si no hubieran creído, no hubieran hecho lo que hicieron. Pasamos a la siguiente diapositiva. Y con esto terminamos. Finalmente la Reforma, lo único que buscó con todo esto fue darle la gloria a Dios. Porque estaban buscando una vez más el origen de la Escritura, estaban buscando regresar a la Biblia, regresar a lo que le da a Dios la gloria por su obra de la salvación,
porque la salvación lo único que hace es darle gloria a Dios y porque todo se centra en Él, porque Él es el que nos busca, porque Él es el que nos llama, porque Él es el que nos salva, porque Él es el que nos da vida, porque Él es el que hace todo. El Evangelio, la Escritura, la Biblia, lo único que hace es darle la gloria a Dios. Y ellos estaban buscando regresar a eso y quitar todo aquello que no dé la gloria a Dios. Porque si la salvación se puede obtener por dinero, entonces ¿qué más con el Señor Jesús? Entonces, ¿dónde está la importancia y la maravillosa obra de que Él muera en la cruz? Si el perdón lo puede obtener por unas monedas. ¿En dónde queda la gloria a Dios en eso? Si yo con una moneda puedo obtener el perdón de Dios. Eso es a lo que se oponían los reformadores y estaban buscando regresar a todo aquello que dé la gloria a Dios. La reforma entonces fue impulsada por un espíritu de búsqueda, por un espíritu de buscar a Dios, de buscar qué es lo que Dios dice, de buscar qué es lo que Dios manda. ¿En dónde? En la Escritura, porque es donde Dios ha hablado. Ese fue la búsqueda de la reforma. Esa fue la búsqueda de los reformadores. Esa fue la búsqueda de Martín Lutero. Esa debería ser nuestra búsqueda. Buscar qué es lo que Dios dice, qué es lo que Dios manda, buscar la presencia de Dios, buscar la verdad de Dios. ¿Cómo? Como lo hicieron ellos y como ha sido a través de la historia. Uno, creyendo genuinamente, es lo primero, haber creído en Dios. Y lo segundo, buscar en la Escritura, que es donde Dios ha hablado, y a través de la oración. La reforma, lo único que ha buscado y lo único que ha impulsado a lo largo de la historia es buscar la verdad de Dios. ¿Qué es lo que Dios dice? ¿Qué es lo que Dios manda? ¿Qué es lo que Dios enseña? En la Escritura. Eso fue lo que impulsó la reforma. Eso es lo que debería impulsarnos a nosotros en una reforma en nuestra vida. Porque si somos sinceros y si nos examinamos, estamos muy lejos verdaderamente de buscar y de ser lo que Dios manda que seamos. Lo que Dios manda que pensemos, lo que Dios manda que hagamos. Estamos muy lejos de eso. La reforma, desde aquel entonces y hasta hoy, lo que busca es buscar, estar cerca de Dios, estar cerca de las palabras de Dios y de lo que Dios manda y lo que Dios dice. Y eso es la reforma. Entonces, para nosotros la invitación es esa, la enseñanza de todo esto, y que Martín Lutero y los 1500 y la Iglesia Católica y todo esto, a lo que nos llama y a lo que nos invita es a leer la Escritura, a buscar a Dios verdaderamente, a buscarle en la Escritura, a buscarle en oración, a estudiar la Escritura, a buscarle a Él, a buscar al Señor Jesucristo y darle la gloria solamente a Él por la salvación. A eso es a lo que nos llama la reforma, y todo esto a lo que nos llama es a buscar más a Dios, a buscar su presencia, a buscarle a Él, a buscar al Señor Jesucristo. Entonces, bueno, ya terminamos por hoy, me tomé unos minutos de más, pero quería terminar con el tema. La semana que viene, es el siguiente, un sábado, el siguiente miércoles de noviembre, vamos a tomar un tiempo para enfatizar, ahora que lo hemos estado viendo un poco, acerca de las misiones y la gravedad que tenemos hoy en día en la iglesia perseguida. Vamos a ocupar los siguientes miércoles para hablar de eso y después pasaremos a hablar acerca del nacimiento del Señor Jesucristo. Mientras eso sucede, gracias por su atención, que Dios les bendiga y espero que sea de bendición lo que hemos hablado de la reforma.